Mari. Programamos juicio entonces de causa RIT 80-2019. La sala se encuentra compuesta, como ya les hemos informado, son enchufanarias, juez integrante Francisco Boiro Villagrán, juez redactor Alfredo Cox Castro, presidente, y Karina Rubio Solís en calidad de cuarto juez. Por el Ministerio Público, buenos días. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público, los fiscales adjuntos Jorge Calderara González, Roberto Carrillo Bedwell y el fiscal regional Cristian Paredes Valenzuela. Por la Defensoría de la Niñez, le pediría sí que se sacara el micrófono porque es unidireccional. Y que... No. Comparece la defensora de la niñez Patricia Muñoz García y la abogada de la Defensoría Teresa Rey Carra. Gracias. Por MAPC, buenos días. Su señoría, abogado Sebastián Saavedra Sea, acompañado de Eduardo Paine Vilo. Gracias. Por el Instituto de Derechos Humanos. Buenos días, magistrado. Marcos Rabanal Toro y me acompaña la abogada Gloria Paine Milla. Por el Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, señor presidente, miembros del tribunal. Por el Consejo de Defensa del Estado, el abogado Miguel Contreras Arellano. Por el Ministerio del Interior, buenos días. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio del Interior, el abogado Luis Hermosilla Osorio y me acompaña el abogado don Sergio Arévalo Waddington. Gracias. Y por la familia Catrianca. Buenos días, señor magistrado. Nelson Miranda Urrutia. Las defensas. Doña Muy, buenos días. Muy buenos días, magistrado. Por la defensa de don Carlos Alarcón Molina, comparece abogado Gloria Chamorro Urrutia con domicilio y forma de notificación ya registrado en el Tribunal de Vuestras Señorías. Don Javier Jara, buenos días. Buenos días, su señoría. Por la defensa del imputado y acusado señor Sepúlveda, señor Ávila y el señor Valenzuela, el abogado Javier Jara Miller. Don Fernando, buenos días. Don Gonzalo, buenos días. Señor presidente, señor magistrado, buenos días. Por la defensa de don Manuel Antonio Valdivieso Terán, comparece el abogado Gonzalo Cruz Gutiérrez. Don Ricardo. Su señoría, muy buenos días. Ricardo Cornejo Martínez, por mi defendido, el señor Gonzalo Pérez Vargas, domicilio y forma de notificación debidamente registrado. Don Rodrigo, buenos días. Buenos días, señoría. Por don Jorge Contreras Figueroa, comparece el abogado Rodrigo Sangüesa Ríos, acompañado por el abogado Jorge Aparicio Anent. Acusados, don Carlos, buenos días. Su señoría, buenos días. Carlos Alarcón Molina. Buenos días, señor magistrado Patricia Alejandra Sepúlveda Muñoz. Buenos días, su señoría Braulio Valenzuela Aranguiz. Su señoría, buenos días. Raúl Evaristo Ávila Morales. Buenos días, su señoría Gonzalo Andrés Pérez Vargas. Buenos días, presidente, señor magistrado Cristian Eduardo Nostroza Quiñir. Buenos días, magistrado Jorge Contreras Figueroa. Buenos días, su señoría Manuel Antonio Valdivieso Terán. Gracias, estamos todos individualizados. Entonces, antes de continuar con los alegatos de apertura, hay una solicitud que planteó doña Gloria Chamorro, que fue ingresada ayer por despacho. Entiendo que tiene que ver, básicamente solicita que el traslado se materialice de su representado, se materialice a partir del día lunes. Sí, magistrado, si fuera posible, toda vez que él necesita preparar sus cosas para poder trasladarse a la unidad policial de Temuco y por otro lado, este fin de semana tiene que estar en contacto con su hijo, en especial con su hija menor, que en este momento está con un tratamiento, toda vez que ha sido bastante afectada por la situación que todos Solo esa es sabemos. la modificación, ¿cierto? Sí, eso es lo que solicito, magistrado. Perfecto. ¿Alguien supone eso? No. Bien, entonces se acoge la petición en los términos que han sido indicados a fin de que el traslado a Temuco se materialice a partir del día lunes. Las otras fórmulas ya las han sido indicadas y en la medida de lo posible se ejecutarán. Muchas gracias, magistrado. Su señoría, disculpe la intervención. Este defensor presentó ayer una solicitud de modificación de la cautelar de Gonzalo Pérez Vargas. No está en el sistema. Pero cuéntenos. Voy a revisar, su señoría. Decía razón con la siguiente razón: el día lunes, cada 15 días debe presentarse a firmar en la unidad de Concepción y se cumplen este lunes, su señoría. Derechamente no es forzar la situación que ocurrió ayer en cuanto a la modificación de la cautelar, pero entendemos claramente que existen posibilidades para modificar esa situación. Bueno, la misma lógica que se ha aplicado para el resto de los acusados, mientras comparezcan en el juicio no hay ningún problema, se deja sin efecto la medida cautelar. ¿Bien? Agradecido, su señoría. Si no hay ninguna otra petición previa, entonces vamos con los alegatos de apertura. Ayer quedó pendiente de escuchar a la Defensoría de la Niñez, MAPC, Consejo de Defensa, Ministerio del Interior, Familia Catianca y todos los acusados. Bien, doña Patricia Muñoz. Gracias, señoría.
Señor presidente, señorías de este tribunal, el 14 de noviembre del año 2018, la vida de MAPC cambió indefectiblemente. Y aquello que podría haber sido un cambio de vida propia de las circunstancias que le tocó vivir, en realidad tuvo que ver con la acción despiadada de quienes hoy día enfrentan este juicio y quienes, a pesar de haber pertenecido a una institución como Carabineros de Chile, cuyo lema es ser del débil el protector, lo que hicieron es infringir abiertamente todas aquellas normas y mandatos que desde la perspectiva ética y legal les correspondía ejercer. Los acusados aquí presentes, con un desprecio total por la vida, lo que hicieron fue atacar directamente a este joven de 15 años que se transportaba en un tractor junto a Camilo Catrillanca, quien desafortunadamente no tuvo posibilidad alguna de sobrevivir. Esa actuación, indudablemente desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez, no constituye un homicidio simple. Respecto del adolescente, hemos sostenido que la actuación desplegada por el acusado Alarcón constituye un homicidio calificado frustrado. Y hemos sostenido esa imputación, señorías, porque no hay homicidio más alevoso que el disparar por la espalda a personas desarmadas sin ninguna posibilidad de defensa. Si a eso añadimos que esos disparos se ejercen con fusiles de guerra, menos posibilidad hay de considerar que aquello no constituye un obrar sobre seguro y un obrar evidentemente a traición. Pero aquello que podría haber sido suficiente para que los acusados detuvieran ese comportamiento en términos de haber provocado la muerte de Camilo Catrillanca, no fue suficiente. ¿Y qué pasó entonces? Que el acusado Ávila, además de ejercer disparos también por la espalda con fusil de guerra en contra de Camilo y de MAPC, a pesar de que este adolescente de 15 años, cuando Camilo cae en el tractor producto del balazo, apaga el motor y desciende de este con las manos en alto, ¿qué hacen ellos? El señor Ávila lo agrede, lo golpea, lo tira al suelo, lo pisa, lo golpea en las costillas con su fusil y lo maltratan para luego subirlo al carro. Eso es tortura en este país. Afortunadamente, después de que este país se comprometió y ratificó la Convención sobre la Tortura. ¿Qué ocurre con este joven luego de eso? Que es sometido, por cierto, a una persistente situación de maltrato. Y afortunadamente, señorías, no necesitamos de la declaración de los acusados para saber qué es lo que pasó. Porque existe prueba suficiente, no solo testimonial, sino que también de registros audiovisuales, a pesar de que nos perdimos el registro de la tortura gracias a la destrucción de la evidencia que realizó el acusado Ávila en concomitancia con el acusado Pérez, pero podrán ustedes observar directamente el comportamiento de quienes tenían que defender al débil como protectores. ¿Es casualidad el comportamiento de los acusados? No. Solo para mencionar, no olvidemos el caso Lemun, año 2002, el caso Catrileo, el año 2008, el caso Mendoza-Collío, el año 2009, porque acá hay un patrón comportamental, señorías, que tiene que ver con una persecución clara y una discriminación evidente a la raza mapuche, a la etnia mapuche. Y es precisamente esa una de las condiciones que avala el comportamiento que los funcionarios aquí tienen o tuvieron en ese día. En ese sentido, señor presidente, señorías, MAPC afortunadamente está vivo. Y dentro de la prueba que ustedes podrán apreciar directamente estará su testimonio.
Pero les pido tener presente en relación con eso que hablamos de un adolescente que tiene un trastorno de estrés postraumático provocado por la agresión de los acusados, que además tiene síntomas de depresión mayor severa y que todo aquello tiene implicancias directas en las posibilidades en las cuales éste exprese aquellos hechos que vivió. Por lo tanto, espero que al momento de oír su testimonio, este tribunal tenga a la vista aquello que será luego declarado claramente por la perito que tuvo la posibilidad de aplicar a su respecto el protocolo de Estambul, protocolo que conforme lo que mandata el derecho internacional corresponde aplicar a las víctimas de tortura. Tendrá la posibilidad de conocer otros testimonios, ciertamente, y también en evidencia que dará cuenta del comportamiento de los acusados, de quienes estuvieron el día 14 de noviembre directamente atacando a las víctimas, pero también de quienes ejerciendo mando y en el rol de abogado lo que hicieron fue propiciar el encubrimiento de aquellos comportamientos calificados por esta parte como homicidio calificado frustrado, tortura y disparo injustificado. Y aquello precisamente se condiciona con aquella circunstancia de patrón a la que hacía referencia y que tiene que ver con la forma en la que desafortunadamente los agentes del Estado no han entendido que deben relacionarse particularmente con niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su función. Acá no solo se han violado por parte de los acusados las normas que tienen que ver con el derecho penal en términos de los delitos por los cuales se ha sostenido la acusación fiscal, sino que evidentemente se han infringido aquellas disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Convención sobre la Prohibición de la Tortura, de la Convención relacionada con la prohibición de discriminación racial y de todo aquello que se relaciona con un comportamiento que ellos, en calidad de garantes por ser agentes del Estado, lisa y llanamente incumplieron. Somos del débil el protector. Ese lema ha sido infringido abiertamente por quienes hoy día se encuentran en esta sala. Para finalizar, señorías, tengo una petición. Cuando se juzga en los tribunales orales, lo que se busca es justicia. Y la justicia tiene que ver con los hechos por los cuales sus señorías deberán analizar la prueba. Recuerden, por favor, que en los hechos del 14 de noviembre, los acusados no estaban sentados ni terneados como están hoy día con cara de actitud propia de la deferencia que amerita una sala de un tribunal. Estaban vestidos con sus uniformes, portando fusiles de guerra y armamento de fuego, y la víctima, MAPC de 15 años, tampoco estará como la verán ustedes el día que declaren este juicio. Era un chico de 15 años, de aproximadamente 1,60 m, de peso bastante bajo, enfrentado a ellos, quienes en una actitud de guerra, como si tuvieran enfrente un enemigo, lo que hicieron fue violentar abiertamente la integridad física y psíquica de MAPC, quien afortunadamente y por hechos que no tuvieron que ver con el comportamiento de los acusados, sobrevivió. ¿Qué dirán las defensas, señorías? Probablemente, y a la luz de lo que ya hemos conocido, que el adolescente ha tenido vinculación con otros hechos delictivos, probablemente que no tienen que creer sus dichos y sus testimonios. Pero lo cierto es que afortunadamente, y como ya he sostenido, la prueba de cargo será lo suficientemente contundente, no solo en términos de lo testimonial, sino que también en los términos audiovisuales, para que este tribunal, sin lugar a dudas, arribe a la convicción, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que a los acusados les asiste en los delitos de homicidio calificado frustrado de MAPC, de disparo injustificado y tortura respecto del acusado Ávila respecto de MAPC, y respecto de los demás acusados como encubridores de esos graves delitos que esperamos encuentren en este tribunal la justicia que MAPC necesita y luego la reparación que el Estado le debe en razón de la afectación probablemente irreparable que estos hechos han provocado en su contra. Gracias, señoría. Muchas gracias. Entonces corresponde el turno de justamente querellante MAPC. Don Sebastián, ¿usted va a tener la palabra? Sí, señoría, muchas gracias. Sus señorías, sin duda estamos frente a un caso que despierta la mayor atención tanto en la sociedad mapuche como en la sociedad chilena. Se trata de un caso emblemático, tanto por la gravedad de los hechos, por las implicancias políticas del caso,
Pero fundamentalmente se trata de un caso emblemático por la participación en calidad de víctima sobreviviente y de testigo directo de los hechos de un niño de 15 años de edad. MAPC es un niño mapuche que, como tantos otros, ha debido crecer en un permanente estado de emergencia. Este adolescente, a su cortísima edad, ya ha conocido el lado más oscuro del Estado. Con sus actuales 16 años, es el principal testigo y víctima sobreviviente de estos hechos y quien no solo debió presenciar la muerte de su amigo, de su peñi, Camilo Catrillanca, sino que además debió sufrir las torturas físicas y psicológicas a las que fue expuesto por parte de funcionarios del Estado, en particular respecto del sargento Raúl Ávila Morales. Nos encontramos evidentemente frente a un caso de violación a los derechos humanos, frente a un abuso policial con claros tintes discriminatorios o racistas de parte de una institución como es Carabineros de Chile, que ha demostrado una imposibilidad estructural para respetar los derechos humanos, como ha quedado demostrado con posterioridad al estallido social y las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a la población civil. El presente caso permite señalar que esta violación sistemática y masiva a los derechos humanos se viene realizando en nuestra región de la Araucanía por más de una década. Esto bajo el paradigma de la persecución de supuestos atentados terroristas. Y es que la violencia estatal también se refleja en la invocación del derecho penal del enemigo, contra de comuneros mapuche que reivindican derechos territoriales y políticos, mediante la invocación de leyes especiales como la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista. Esta situación suma una nueva calificación al mapuche de parte del Estado. Ya no son los borrachos y los flojos del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora son los enemigos. Y tal como señala la profesora Mirna Villegas, esto se debe a su forma de vida, su forma de producción, su cultura y su religión, la que no son compatibles con la acumulación capitalista. La creación del Comando Jungla entronca de manera indisoluble con esta política de Estado. Justamente la finalidad de esta unidad especializada es el combate contra el terrorismo existente en la Araucanía. La recurrente invocación de la ley sobre conductas terroristas, tanto por el Ministerio Público como por los gobiernos de turno, son el sustento material, objetivo y subjetivo para la creación y operatividad de esta violencia institucionalizada en contra de las comunidades mapuche movilizadas. En efecto, ¿qué explicación existe para que una unidad especializada para el combate contra el terrorismo participe en la persecución de unos supuestos ladrones de vehículos? Sin duda que este no es un caso aislado, ni el primero en su categoría. El 7 de noviembre del año 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, el también adolescente mapuche Alex Lemun, con solo 17 años, cayó batido por el disparo de un funcionario de Carabineros, Marco Troyer. Luego de presentar las acciones legales, la causa fue sobreseída el año 2004. La causa... Diría, don Sebastián, que nosotros tenemos que entrar a conocer Lemun, el caso Lemun. Entonces, evitemos hacer referencia por cualquier alegación que se pueda realizar. Perfecto. ¿Ya? En esa oportunidad, el Estado de Chile debió concurrir hasta instancias internacionales y se comprometió a realizar diversas obligaciones de no repetición, entre ellos un programa de capacitación para carabineros. ¿Cuál fue la respuesta de este gobierno? El 28 de junio, el presidente Sebastián Piñera se trasladó hasta la región de la Araucanía a presentar este equipo especializado de carabineros, preparado para el combate eficaz contra el terrorismo, según anunció en los medios de prensa, y se le denominó mediáticamente como Comando Jungla, debido a que parte de sus integrantes viajaron a Colombia a especializarse en la lucha contra la guerrilla en una realidad política y militar absolutamente distinta a lo que vivimos en el sur de nuestro país. La segunda medida de no repetición era la dictación de un decreto que estableciera o dictaminara la forma en que debía realizar determinados lineamientos para el uso de la fuerza policial. El 13 de noviembre, un día antes del hecho que nos convoca, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, firmó el decreto 1364, que establecía el uso de la fuerza. Al día siguiente, en menos de 24 horas, los funcionarios de Carabineros del Comando Jungla, Carlos Alarcón y Raúl Ávila, dispararon en reiteradas oportunidades sus fusiles de guerra M4, cargados con munición 5.56, en contra de dos personas desarmadas. En tanto, Braulio Valenzuela disparó su escopeta cargada con perdigones de plomo. Ninguna de las víctimas tenía armas. Ninguna de las víctimas realizó ninguna acción que pusiese siquiera en peligro la integridad de ninguno de los funcionarios policiales.
Todo lo contrario, los autores utilizaron su armamento bélico en contra de los mapuches mientras estos huían, mientras estaban de espalda, sin ninguna posibilidad de repeler o de defenderse del ataque. Los autores actuaron entonces con absoluta seguridad, es decir, con alevosía. Por ese motivo, nosotros hemos acusado tanto a Carlos Alarcón como a Raúl Ávila como autores del delito de homicidio calificado, en carácter de frustrado, en prejuicio de MAPC. No se trata aquí de un simple exceso de dolo del señor Alarcón. Tanto Alarcón como Ávila crearon un riesgo para la vida de las víctimas al ejecutar los disparos, y por lo cual corresponde responsabilizarlos por la realización típica del delito de homicidio en contra de mi representado, en este caso, en el grado de desarrollo frustrado, toda vez que han puesto todo lo necesario para que el crimen se consume, pero este no se realiza por causas independientes. En este caso, solo las maniobras evasivas y la protección brindada por Camilo Catrillanca han permitido que mi representado el día de hoy pueda concurrir a estrados y le manifieste a vuestra señoría y haya podido dar luces lo que ocurrió esa fatídica tarde de noviembre. En los mismos términos, y junto al acusado Braulio Valenzuela, hemos formulado cargos por el delito de disparo injustificado, previsto sancionado en el artículo 14d de la Ley de Control de Armas. Adelantándome a una posible defensa y a la eventual infracción al principio non bis in idem, indicar que es la propia Ley de Control de Armas, la que en su artículo 17b establece que las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o delitos que se cometan empleando estas armas. Se trata de un delito relativamente novedoso, pero que ya ha sido aplicado por este mismo tribunal en causa RIT 25-2018, donde se condenó a una persona que disparó una escopeta calibre 12 en una oportunidad en contra de 2 personas. Posteriormente, y continuando con la relación fáctica, y en un segundo momento, mientras el joven Catrillanca agonizaba, el sargento Raúl Ávila, sin que existiera ningún tipo de resistencia de mi representado, se abalanzó sobre él, lo golpeó en diversas partes del cuerpo, en una de ellas utilizando su fusil de guerra, lo tiró al suelo, le colocó un pie encima y lo inmovilizó atando sus manos. Al efecto, vuestras señorías podrán escuchar de primera fuente el trato cruel e inhumano que recibió un niño de tan solo 15 años. Y también podrán observar los videos y el rostro de terror de este adolescente ingresando al carro blindado. Se trata, a juicio de esta parte, de un delito de tortura, por la extrema violencia que debió sufrir un adolescente mapuche. Todo el poder del Estado sobre los hombros de un niño desarmado. Como bien sabe vuestra señoría, la Ley 20.968, de noviembre del 2016, modificó el tipo penal de tortura, ampliando su concepto y adecuándolo al derecho internacional de los derechos humanos. Es claro que este nuevo concepto legal de tortura, por lo menos, ha venido a ampliar el bien jurídico protegido. Ello porque claramente ahora no solo se protege la libertad o la seguridad de los ciudadanos, sino que también desde una perspectiva cualitativa puede argumentarse que se ha producido la incorporación de un nuevo bien jurídico, la integridad moral, que siguiendo a la profesora Díaz Pita, constituye el conjunto de sentimientos, ideas y vivencias cuyo equilibrio permite la unicidad de cada uno de los seres humanos y su libre desarrollo de acuerdo a su condición de persona. La conducta lesiva, por tanto, debe vincularse más que al sujeto activo que lo realiza, a los efectos físicos que causan, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Para ser considerada tortura, el acto desplegado por el sujeto activo debe valorarse por una importancia o un alcance tal que sea capaz de generar objetivamente un sentimiento de humillación, de cosificación o de instrumentalización del sujeto pasivo. Ello como resultado directo y causal de los actos intencionales que produjeron estos sufrimientos. En el ámbito subjetivo, este tipo penal establece una serie de finalidades objetivos, que en una segunda categoría establece que el fin es claramente sancionatorio coactivo, es decir, que no se buscaba una información en particular, sino que lisa y llanamente castigar a una persona por un hecho que haya cometido o que se piense que haya cometido, como ocurrió justamente en la especie. De este modo, ya solo 5 meses de su presentación pública, el Comando Jungla ya contaba con un joven mapuche muerto en sus registros, lo que viene a engrosar la larga lista de mapuches muertos a manos de la gente del Estado. Cabe recordar, como ya se ha indicado, los casos de Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Cullillo, y que tuvieron exactamente la misma dinámica. Carabineros, una vez producida la muerte de estos jóvenes, justificó su actuar en supuestos enfrentamientos armados, que posteriormente eran respaldados por la autoridad civil y que finalmente eran todos
desmentidos por las investigaciones criminales. Sin embargo, solo en el presente caso, las responsabilidades se han hecho efectivas no solamente respecto al autor directo, sino también respecto de los que incurrieron en el delito. La justicia militar, en los casos anteriores, jamás investigó a quienes intentaron falsear la historia y a quienes encubrieron a los criminales. Ahora bien, como vuestra señoría también lo sabe, la ley 20.477 del año 2010 modificó la justicia militar y finalmente la ley 20.968 excluyó definitivamente la aplicación de la justicia militar a civiles. La investigación por la muerte de Camilo Catrillanca y las torturas sufridas por nuestro representado constituyen la primera investigación que será desarrollada de forma íntegra por la justicia civil. En todos los casos anteriores, la justicia militar llevó a cabo estos procesos, sancionando con penas extremadamente bajas a los autores y, como ya señalé, únicamente respecto del autor directo, dejando en la más absoluta impunidad a aquellos funcionarios que, como en el presente caso, han intentado encubrir el asesinato mediante la aportación de versiones mendaces y la alteración de evidencias. Justamente, luego de ocurrido el crimen e inmediatamente comienza a fraguarse por parte de la institución policial la defensa corporativa, la versión oficial que permita la ocultación de los culpables y la inutilización de todo efecto del delito que permita su descubrimiento en los términos del artículo 17 del Código Penal. Y no podría ser de otra forma. Ya lo habían hecho en 3 oportunidades con éxito. Había experiencia en el tema. La autoridad civil lo respaldaría. Y como en los casos Lemun, Catrileo, Mendoza, Collivo, la estrategia jurídica comunicacional ya estaba aprobada. En efecto, y aún en el sitio del suceso, habiendo sido ubicados los vehículos sustraídos, se comienza a elaborar esta versión oficial, con activa participación del entonces mayor Manuel Valdivieso, jefe del GOPE y jefe directo de la patrulla, y de Jorge Contreras, a saber, coronel de Carabineros y jefe de Fuerzas Especiales, cuyo objeto era el encubrimiento de diversos crímenes y el que será luego afinado y finiquitado junto al abogado de la institución, Cristian Inostroza, en la Comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque. Paradojalmente, en el mismo edificio donde antiguamente se emplazaba el Liceo de Pailahueque y donde estudió Camilo Catrillanca, así como Alex Lemun y Jaime Mendoza Collillo, actualmente convertido en un centro de operaciones policiales. Es en este lugar donde se da forma a esta versión mendaz que buscaba ocultar a los autores del crimen. La versión oficial diría entonces que Carabineros ingresa a este lugar, son víctimas de disparo y que debieron efectuar disparos disuasivos y controlados. Y que es en esa dinámica en que el tractor se cruza en esta supuesta línea de fuego y donde resulta, en definitiva, muerto Camilo Catrillanca. Dicha versión será consignada posteriormente en la declaración de funcionarios aprensores, suscrita por Alarcón, Ávila, Valenzuela, Sepúlveda y Pérez. Luego, idéntica versión será estampada por Patricio Sepúlveda en el libro de población del GOPE y en la confección de la minuta informativa de apoyo a personal territorial. Posteriormente, el coronel Jorge Contreras autorizaría el documento denominado resumen ejecutivo, redactando directamente esta parte del documento, nuevamente ratificando esta versión oficial. Y finalmente, y por último, estamparía luego su timbre en la constancia del libro de guardia de Fuerzas Especiales denominado recogida de servicio por robo de vehículo. Del mismo modo, y para mayor resguardo, el mayor Valdivieso, junto con el abogado Inostroza, le ordenan al imputado Ávila, quien con ayuda del imputado Pérez, proceden a ocultar e inutilizar uno de los efectos del crimen, ¿cuál es? La grabación del procedimiento efectuado por el sargento Ávila. A juicio de esta parte querellante, respecto del sargento Ávila, esto corresponde a un delito de infidelidad de custodia de documentos. Asimismo, hemos acusado a los integrantes de la patrulla, Alarcón, Ávila, Sepúlveda, Valenzuela y Pérez, además de Jorge Contreras, por el delito de falsificación de instrumento público, por la falsificación ideológica del parte de detenidos 1130 y la sucesiva confección de documentos oficiales que intentaban respaldar esta versión. Asimismo, y respecto de todos los acusados, hemos solicitado pena por el delito de encubrimiento, obviamente respecto de los delitos por los cuales ellos no han participado en calidad de autor. Así, respecto de Alarcón, se lo entendió encubridor del delito de torturas. Valenzuela, encubridor del delito de homicidio frustrado y torturas. En tanto Pérez, Sepúlveda, Inostroza, Contreras y Manuel Valdivieso como encubridores del delito de homicidio, tortura y disparo injustificado, además del delito de prevaricación respecto del acusado Inostroza. Así las cosas, su señoría, el mismo 14 de noviembre del año 2018, aproximadamente a las 20 horas,
el entonces intendente de la Araucanía, Luis Mayol, en conferencia de prensa salió a respaldar la versión oficial, indicando, al finalizar, que la persona fallecida tiene antecedentes por receptación de vehículos, dando a entender o intentando justificar el actuar de Carabineros. Al día siguiente, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, haría lo mismo. Y finalmente, el 16 de noviembre del 2018, desde Singapur, el presidente de la República, Sebastián Piñera, luego de lamentar los hechos, reafirmaría, y cito, si Carabineros es atacado con armas de fuego, tiene derecho a defenderse. Por supuesto, señoría, que la desconfianza es el principal sentimiento que la institucionalidad chilena despierta en gran parte de las personas o la población de origen mapuche. El Estado de Chile nunca ha cumplido su palabra cuando ha pactado con el pueblo mapuche. Desde la ocupación militar de este territorio y el desconocimiento de los parlamentos suscritos, hasta la época actual, con el incumplimiento de las obligaciones que el propio Estado se ha comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siempre ha sido el Estado quien ha dejado sin efecto sus propias obligaciones, causando muerte y desesperanza en las víctimas. En las comunidades tiene un pueblo entero, en particular, y en el caso que nos convoca, afectando la vida del adolescente a quien represento, alterando su desarrollo, su proyecto de vida, su integridad moral. Esta es la primera vez que la muerte y tortura de comuneros mapuche a manos de Carabineros será juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Y esperamos, junto a todo un pueblo, que la justicia civil, a diferencia de la justicia militar, permita que el caso de Camilo Catrillanca y del adolescente MAPC se establezcan judicialmente las responsabilidades penales correspondientes, imponiendo penas proporcionales a la gravedad de los hechos, para que de esta manera se propenda a la efectiva reparación de las familias y las víctimas, en los términos en que han sido indicados en la acusación particular. Gracias, señor. Gracias. Corresponde entonces escuchar el alegato de apertura del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, cabría ya, desde la lectura de las acusaciones y los alegatos de apertura que me han antecedido, formular la pregunta si estamos en realidad frente a un caso complejo o si en realidad no lo es tanto. Pero esta parte estima, como en la mayoría de las cosas, la respuesta puede ser un sí o un no. Si lo vemos desde el punto de vista de los hechos y atendido el cúmulo de antecedentes reunido por la rigurosa investigación desarrollada por el Ministerio Público, me atrevo a decir que el caso no obedece a esa característica. Todos estos acontecimientos se suceden entre el 14 y el 19 de noviembre, pero lo esencial, lo central, lo que gatilla esta situación ocurre el mismo día 14 de noviembre en la tarde y posteriormente en la madrugada del día 15. Es ahí donde se centra lo medular de esta investigación. No me voy a referir en detalle a la secuencia, porque ya con lo que ya se ha señalado anteriormente, vuestra señoría tiene relativamente clara esta circunstancia, pero sí me voy a detener en algunos aspectos que considero que son relevantes porque le van a permitir a vuestra señoría seleccionar elementos que permitirán construir los indicios a partir de los cuales, con un adecuado razonamiento probatorio, se va indefectiblemente a arribar a una decisión de condena por todos los delitos que han sido materia de la acusación por parte del Estado de Chile. En el caso del homicidio consumado de Camilo Catrillanca y tentado en nuestro concepto del adolescente de iniciales MAPC, probablemente, y aquí también me hago cargo de una eventual alegación por parte de la defensa, no existe ningún antecedente que apunte al hecho de que los funcionarios que integraban la patrulla del GOPE esa tarde del día 14 de noviembre hayan formulado una orden
de alto o de detención. Y esto lo va a declarar el menor víctima y testigo de estos hechos. Y esto es fundamental toda vez que el cumplimiento de un deber puede ser precisamente la base de una eventual defensa por parte de los acusados. No existe ese antecedente. Y si lo hubiese, y si hubiese algún indicio de que hubo una orden de detención previo al disparo, lo cierto es que entra a jugar otro elemento que es esencial para la adecuada ponderación de la prueba, que es la absoluta desproporción de la respuesta policial a una hipotética actitud de desobediencia por parte de las personas que iban en el tractor, que en definitiva fue objeto de esta acción policial. El segundo elemento de hecho que quiero destacar para los efectos del razonamiento probatorio es la falta de proporción entre la velocidad a la que se desplazaban las personas afectadas, o ciudadanos afectados, con el poder de fuego que utilizaron los acusados, particularmente Alarcón y Ávila. No existe ninguna posibilidad de defensa, no existe proporción, adecuación, nada. Segundo elemento, velocidad, poder de fuego, número de integrantes de la patrulla versus número de eventuales adversarios en esta operación o hipotéticos adversarios en este movimiento de la policía. Eso en relación al hecho que nosotros hemos denominado hecho 1 y hecho 2 en nuestra acusación particular. ¿Puede decirse al mismo tiempo que es un caso complejo? Sí, no desde el punto de vista de la secuencia, como ya he señalado, que es bastante concisa. Se resuelve todo el día 14 y la madrugada del día 15. Lo demás son estas mentiras, estas falsedades documentales, estos entorpecimientos a la investigación, realizados también por estos funcionarios policiales, pero que son consecuencia directa e inmediata de lo central que ya he señalado. Será complejo para vuestra señoría eventualmente subsumir estos hechos en un determinado tipo penal. Ha habido dispersión, la hay, desde luego, porque también existen distintos intereses. Aquí habíamos 6 persecutores, cada uno le aporta a vuestra señoría una perspectiva especial. Y aquí quiero detenerme también en la visión, la manera en que el Estado de Chile solicita a este tribunal cómo ver la prueba y los hechos que van a tener ocasión de conocer. Se dijo el día de ayer, el día de hoy también se reiteró, que este es un caso de derechos humanos. Estamos de acuerdo con eso. Que es un hecho que ha causado conmoción, sin duda. Pero desde la perspectiva del Estado de Chile es también un acto o un delito, un grupo, un conjunto de delitos que ha afectado gravemente la probidad pública y el correcto ejercicio de la función pública, porque esa era precisamente la calidad que ostentaban las personas acusadas que han comparecido en este tribunal. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado ya señala que el Estado está al servicio de la persona humana, su finalidad es contribuir al bien común. Eso es justamente lo que los acusados no hicieron. Los profesores Rodríguez Collado y Osandón Vidó, en su libro Los delitos contra la función pública, su edición del año 2005, señalan que la función pública se realiza a través de la sumisión de los agentes públicos a los deberes que les impone la ley en el cumplimiento del interés general. Sumisión. Los agentes públicos no pueden cumplir sus deberes de la manera que en un caso concreto estimen que deben hacerlo. Están sujetos a un estatuto estricto en tal sentido. Además, señoría, quiero aprovechar esta ocasión para
subrayar algunas diferencias que, en función del interés del Estado de Chile, se ha justificado la presentación de una acusación particular, porque evidentemente tenemos algunas diferencias con el Ministerio Público. En primer lugar, respecto de los delitos contra la vida de Camilo Catrillanca y de el adolescente de iniciales MAPC, consideramos que se trata de homicidio simple, consumado, y particularmente contra el adolescente de una tentativa de homicidio, toda vez que la forma en que ocurren los hechos y la prueba disponible es más conforme con una situación en que la acción de los agentes no está completa, sino que faltan uno o más actos para su complemento. Habría sido necesario una mayor afectación del bien de la integridad corporal, tanto de Camilo Catrillanca por parte de el acusado Ávila, cuando efectúa su disparo, y de Ávila también respecto de ambas personas que circulaban en ese tractor. Es por eso que nuestra calificación es de tentativa y no de frustración, y no obedece a otra razón más que a la circunstancia de que el Consejo de Defensa del Estado también está sujeto a un mandato de persecución técnica de los hechos que son constitutivos de delito. Pero la mayor diferencia respecto de la acusación del Ministerio Público está en el delito de la obstrucción a la investigación. Y al respecto solo quiero hacer 3 comentarios. En primer lugar, y también me hago cargo aquí eventualmente de una defensa, este delito está perfecto con los antecedentes que se han allegado a la investigación. El artículo 169 bis señala como verbo rector el de sancionar al que a sabiendas obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible. En segundo lugar, probablemente se alegue que concurre aquí una circunstancia eximente de responsabilidad que está contenida en el inciso final del artículo 269 bis, que señala que están exentos de las penas que establece este artículo las personas que se refiere al artículo 17 del Código Penal, va a decir los encubridores, y el artículo 302 del Código Procesal Penal. Desde ya quiero subrayar la circunstancia de que no se trata, en este caso, de parientes, son compañeros de trabajo, pueden estar en una categoría relacional cualquiera, pero en ningún caso parientes en los términos del artículo 17. Por lo tanto, desde ya, para este interviniente es imposible aplicar esta circunstancia de exención especial de responsabilidad penal. La segunda precisión que el Estado de Chile quiere hacer en relación al delito de obstrucción a la investigación es la situación del funcionario público frente al delito del artículo 369 bis del Código Penal. Nuestro parecer es que el funcionario público sí puede incurrir en delito de obstrucción a la investigación, incluso tratándose de una investigación por hecho propio. Si vuestra señoría atiende al contenido de la Constitución Política del Estado en el artículo 8º, cuando señala expresamente que el ejercicio de la función pública obliga a los titulares a dar un estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa, dice en todas sus actuaciones, tanto aquellas que se enmarcan claramente dentro de sus estatutos como aquellas que tienden a desviarse. Pero el deber de probidad es irrenunciable por parte del funcionario público. La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 18.575, artículo 52, los funcionarios deben dar estricto cumplimiento también al principio de probidad administrativa. Y en el inciso segundo lo define, lo precisa. Consiste en asegurar o atender a una conducta intachable en el desempeño honrado y leal de la función, dando preeminencia al interés público por sobre el particular. La ley 20.880, en su artículo 1, inciso 3, hace una alusión también a los conflictos de interés que pueden empezar sobre funcionarios públicos
y al deber de abstenerse. Y en este caso es precisamente lo que debieron hacer estos acusados al prestar declaración y al entregar o proporcionar información falsa, mendaz. Por lo tanto, y en resumen, señorías, el funcionario público siempre debe decir la verdad, aun cuando esté imputado por un delito. ¿Por qué? Porque sobre él pesa un deber especial de probidad. Y por último, señorías, en nuestra acusación, en el párrafo 4, cuando se alude a la inducción que hacen los acusados Inostroza, Quiñinir y Valdivieso para que los imputados declaren falsamente ante el Ministerio Público, estimamos que tales hechos no son constitutivos de una figura continuada de delito de obstrucción a la investigación, sino más bien de reiteración. Y al respecto, me permito invocar una reciente sentencia de la excelentísima Corte Suprema de fecha 17 de febrero del año 2020 a propósito de un delito de fraude al fisco que lleva el rol 322-2020, en el que se hace una descripción de los requisitos de la figura del delito continuado que podrá advertir en su oportunidad procesal en caso alguno concurren a propósito del delito de obstrucción a la investigación. Quiero finalizar mi intervención, señoría, agradeciendo ya haberme ofrecido la palabra, que no olvidar que en este caso resulta esencial restablecer la estabilidad de las normas que han sido quebrantadas por los acusados aquí presentes, porque no se trata de simplemente un cúmulo de delitos de por sí graves, sino de hechos en los que la confianza de la opinión pública ha sido gravemente afectada, y un Estado de Derecho en el que la confianza en sus instituciones, particularmente en el sistema de justicia penal, ha sido tan violentada, merece una respuesta acorde a esa gravedad. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, entonces. ¿Puedo pedir un receso de 2 minutos? Sí. Ya su petición, entonces vamos a decretar un receso de 2 minutos. Gracias. ¿Para todos? Oh. Sí. Vámonos. Nos faltaba más. 22, 20. Bien, renovamos la audiencia, entonces se encuentra presente todos los intervinientes. Correspondía recibir los alegatos de apertura del Ministerio del Interior. Gracias, señor presidente. En representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 del Código Procesal Penal, vengo a sostener la acusación presentada por nuestra parte en los siguientes términos. A mí me parece que aquí, en este juicio, se conocerá por parte del tribunal, y eso es lo relevante, 2 órdenes o 2 grandes grupos de pruebas referidas a 2 tipos de hechos, como ha ido quedando claro. Primero, los hechos relativos y relacionados con la muerte de el comunero Camilo Catrillanca, su lamentable fallecimiento, y segundo, todo un conjunto de hechos posteriores a esa circunstancia que fueron protagonizados por distintos funcionarios de Carabineros en distintos lugares de la región, en la cercanía de Ercilla, y que dicen relación con conductas, como decía, que básicamente infringen sus obligaciones profesionales y que involucran la materialización de diferentes falsedades, mentiras, actuaciones mendaces, etc. Eso es lo que nosotros esperamos que el tribunal escuche, eso es lo que nosotros esperamos que sea la información que al tribunal, porque de eso se trata, de la información que le llegue al tribunal para que el tribunal pueda formarse su convicción. Es de lo que se trata un juicio como este, es que el tribunal pueda, al final del juicio, tener una convicción directamente forjada respecto a hechos que ocurrieron
el día 14 de noviembre del año 2018 al interior de la comunidad Temucuicui. Y sobre eso me parece interesante, desde ya acatamos y obviamente aceptamos, acogemos la invitación que hizo en algún momento en el día de ayer el presidente de este tribunal, en el sentido precisamente de indicar cuáles son los antecedentes que cada uno de los acusadores estima que son relevantes a los efectos de que el tribunal ponga atención y pueda ver en qué medida aquello que hoy día estamos prometiendo que se va a observar en el juicio se materialice realmente cuando las pruebas sean puestas a disposición y al conocimiento del tribunal. Nos parece que de eso se trata esto, se trata de cumplir con aquello que es un juicio oral, es decir, el mecanismo que la sociedad se ha dado precisamente para que hechos como este sean sancionados por un tribunal de derecho, y eso lo hace conforme a la regla que establece el Código Procesal Penal respecto de cómo conocen las pruebas que se le aportan. Todo otro tipo de afirmación de otra naturaleza, que pueden ser perfectamente legítimas, corresponden a otro escenario, a otro lugar, a otro tipo de discusión. Lo retórico o de otra naturaleza, me parece a mí que distrae más bien esto que es el mínimo del funcionamiento del Estado de Derecho, que es que los tribunales cumplan con sus obligaciones y entre ellas establezcan hechos y responsabilidades personales de carácter penal cuando esas circunstancias se encuentran tipificadas en la ley. Respecto del primer hecho, dije, habían dos grupos de hechos respecto de la muerte de Camilo Catrillanca. Queremos adelantar que nuestra apreciación jurídica respecto de este hecho es, y lo encuadramos esa conducta en el delito de homicidio simple, y que los hechos posteriores respecto a los cuales nosotros hemos planteado acusación se refieren a obstrucción a la investigación, a premios ilegítimos, falsificación de instrumento público, prevaricación del abogado e infidelidad de custodia de documentos, con distintos grados de participación y desarrollo de los delitos, según lo señalaré un poco más adelante. Respecto de esto es lo que ustedes van a conocer en los próximos días y semanas, los antecedentes que la parte acusadora creemos que tiene casi en exceso o en términos suficientes como para permitir formarse una opinión condenatoria respecto de las circunstancias de los hechos como de la participación. En relación a la muerte de Camilo Catrillanca, nos parece que hay un punto de partida que es tremendamente útil. Es que existen, a nuestro entender, 11 hechos que no son controvertidos. Hay 11 hechos en relación a lo que ocurrió ese día que no son controvertidos. Primer hecho. Los hechos se verificaron el 14 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 16:55 horas. Segundo hecho. Los hechos ocurrieron en el sector denominado La Laguna por la ruta R50, específicamente en el lugar denominado El Pozón, al interior de la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla, región de la Araucanía. Tercero, que al momento de producirse la muerte, se encontraba Camilo Catrillanca conduciendo un tractor en compañía del menor de edad MAPC. Cuarto, que don Camilo Catrillanca falleció a consecuencia de un disparo efectuado por un arma de fuego. Quinto, hecho que nos parece indubitado, que este disparo fue efectuado desde atrás de la posición en que se encontraba la víctima y lo impactó en la parte posterior de su cabeza. Sexto, que el proyectil que dio muerte a don Camilo Catrillanca fue disparado de un fusil M4 calibre 5,56 milímetros. Séptimo, que el fusil M4 calibre 5,56 milímetros, desde el cual se disparó la bala que produjo su muerte, era utilizado por el acusado Carlos Alarcón Molina, exfuncionario de Carabineros. Octavo, que Carlos Alarcón Molina integraba una patrulla el día de los hechos que era compuesta por los ex carabineros Gonzalo Pérez, Patricio Sepúlveda, Braulio Valenzuela y Raúl Ávila. Noveno, que de los miembros de esta patrulla, además de Alarcón Molina, efectuaron disparos
Raúl Ávila Morales con un fusil M4 y Patricio Sepúlveda con una escopeta. Décimo, que al momento de efectuarse los disparos, todos los miembros de la patrulla se encontraban presentes, salvo el ex carabinero Gonzalo Pérez Vargas, quien era el conductor del vehículo y permaneció en las cercanías de ese vehículo a varios metros de distancia. Décimo primero, número 11, que de esta patrulla algunos de sus miembros llevaban cámaras de video que grabaron los momentos de los disparos mortales, Ávila y Sepúlveda. Esos 11 hechos nos parecen a nosotros que en relación con la primera de las circunstancias que va a ser objeto de este juicio, se encuentran establecidos y nos parece que la prueba que se va a escuchar por parte del tribunal va a asentar estas 11 afirmaciones que yo he hecho. Eso es lo que nosotros esperamos que ocurra durante el juicio. Y esos hechos nos llevan a que desde la perspectiva jurídica a fundamentar nuestra calificación de homicidio respecto de la muerte de Camilo Catrillanca, por cuanto corresponde a una muerte como consecuencia de la acción de terceros, y nos parece que esa muerte es una muerte, y esto probablemente va a ser un tema de discusión durante el juicio, tiene un carácter derechamente doloso. Es una muerte que desde el punto de vista de los elementos del componente subjetivo del tipo penal, tiene las características propias del dolo y del dolo precisamente directo. Incluso eventualmente uno podría pensar, valga la redundancia, que estamos en condiciones, porque de sobra se reúnen los requisitos para un dolo eventual, que es también una manera de la cual es suficiente para considerar que estamos en presencia de un delito de carácter doloso. ¿Qué elementos nos permiten colegir? Y también nos importa que el tribunal respecto de esto tenga conocimiento. ¿Qué elementos nos permiten colegir la presencia de dolo directo homicida en este caso? Primero, el autor de los disparos y los autores de los disparos usaron medios idóneos para causar la muerte. Estas armas de fuego son instrumentos fabricados precisamente para eso. Segundo, esas armas de fuego no fueron de cualquier tipo, sino que eran armas de alto poder destructivo, de alta capacidad de producir daño. En eso consiste el calibre y la munición que utilizan. Tercero, nos parece que acredita la existencia de una actitud dolosa, de un comportamiento doloso, el que los autores realizaran una gran cantidad de disparos hacia el lugar donde se encontraban las víctimas. Y eso se va a poder reflejar en la cantidad en los restos, en la huella que dejaron esos disparos adosados al vehículo en que se transportaban, al tractor que se trasladaban las víctimas, tanto Catrillanca como el menor MAPC. Eso es una clara manifestación de un comportamiento doloso. Cuarto, en la misma línea de pensamiento, me parece que es relevante en lo que quedará acreditado aquí, que los acusados son miembros del grupo de operaciones especiales de carabineros, del GOPE, es decir, son personas que están entrenadas en el uso de armas de fuego. También es un elemento que apunta en esa dirección y es algo que nos importa que el tribunal siga. 5. La cantidad de disparos y el lugar de los impactos es otro elemento a considerar para concluir el dolo homicida. Aquí se nos va a plantear probablemente por las defensas una distinción respecto de disparos de carácter disuasivos. Lo que aquí se podrá observar es que no hay ese comportamiento de efectuar disparos que no tienen sino en la finalidad de impactar directamente al cuerpo de las personas que se desplazaban en ese minuto en el tractor. No hubo disparos disuasivos, tienen otra naturaleza. Sexto, el lugar del impacto, donde recibe el impacto el disparo mortal Camilo Catrillanca, nos parece que también es un elemento para colegir el dolo homicida, la concurrencia de este tipo de dolo, el dolo directo. Porque el impacto precisamente se recibe en la cabeza. Y ahí se producirá probablemente otra discusión.
respecto que si esto fue consecuencia de un rebote o fue el disparo exactamente directo. Y en esa materia ustedes recibirán evidencia, información de carácter pericial, que lo único que va a decir es que hay simplemente un pequeño roce en la trayectoria del proyectil que no desvió su dirección. Sí, lo que hizo fue disminuir la velocidad, lo que explica el tipo de lesión que dejó el proyectil al ingresar a la cabeza de la víctima y la fragmentación que se produjo una vez que ingresó en el cráneo. Ahí va a haber otro foco de discusión en el cual a nosotros nos parece que la prueba de índole pericial es precisa en cuanto a la dirección del disparo y que no es una consecuencia de la intermediación de otro objeto en el curso del proyectil balístico. En séptimo lugar, nos parece, y en la lógica precisamente de lo que decía de un alegato de apertura en un juicio de esta naturaleza, es que la distancia a lo cual se efectuaron los disparos también es otro elemento a tener en consideración y que tiene incidencia directa respecto a la determinación de la presencia o no del dolo directo homicida. Y la distancia es una distancia corta, sumada a la calidad de tiradores expertos de aquellos que dispararon. Finalmente, en octavo lugar, el dolo homicida nos parece que se termina de ratificar con el resultado que se produjo, con la muerte producida precisamente de Camilo Catrillanca por un solo disparo en el lugar que lo recibe. Nos parece respecto de su grado de desarrollo que aquí estamos en un evidente delito de homicidio consumado, pero en el caso, y aquí hay discrepancias, y todo esto es legítimo, de apreciaciones entre los distintos acusadores, que en relación a los disparos efectuados hacia el menor MAPC, nosotros entendemos que lo que aquí concurre es un homicidio en carácter de frustrado, que el nivel de desarrollo el grado de desarrollo está en la frustración, porque los autores pusieron todo de su parte para lograr el resultado, pero este no se verificó por causas ajenas a su voluntad en los términos del artículo 7 del Código Penal. En relación con la participación, nos parece que, siempre referido a este hecho, que los imputados Alarcón y Ávila adecúan sus conductas a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal, porque ambos efectuaron de manera inmediata y directa los disparos que causaron finalmente la muerte de Camilo Catrillanca y que no lograron el resultado en el caso de MAPC, pero por causa ajena a su voluntad. Hay una diferencia que queremos precisar respecto de esto. Efectivamente, estamos acusando a ambos por el delito de homicidio, pero en el caso de Alarcón como autor de delito de homicidio consumado, evidentemente porque la bala disparada por él es la que causa la muerte, y en cambio, en el caso de Ávila, nosotros entendemos que la imputación de homicidio se da en carácter de frustrada o frustrado. Pero y ambos, en el caso de ambos, en relación con el adolescente, estamos en presencia de un delito en el grado de homicidio, en el grado de frustrado. También, y aquí me hago cargo de la presencia de otro de los integrantes de la patrulla, el señor Valenzuela, que también efectuó disparos, pero efectuó disparos no con un fusil al cual he aludido, sino que con una escopeta. A nosotros nos parece que respecto de aquella prueba que se escuche o se reciba en relación con él, esto no configura un comportamiento en la línea del homicidio, sino que de hecho no existe en el tractor huellas de impactos balísticos de esta naturaleza, sino solo de los fusiles, como ustedes podrán apreciar, y en consecuencia postulamos respecto de él que el sustento fáctico que se producirá con la prueba que se brinde dice relación con el delito del artículo 14, letra D de la Ley de Control de Armas, en calidad de autor del 15, número 1 del Código Penal, es decir, un autor ejecutor. Siguiendo con la secuencia de cómo ocurrieron los hechos ese día en el mismo lugar del suceso, también se detuvo
y estaba la presencia del adolescente, ya lo hemos escuchado en las alegaciones anteriores, MAPC, el cual quedó arriba del tractor y fue obligado a bajar del mismo, reducido por el acusado Ávila, sin que existiera necesidad alguna de ello, y se le puso un pie en su espalda. Hubo una serie de comportamientos que el tribunal va a poder conocer durante el curso del juicio, y nos parece que el comportamiento de el sargento Ávila en relación con el menor MAPC en esas circunstancias corresponde a calificarlo desde el punto de vista penal como apremios innecesarios, como apremios ilegítimos previstos y sancionados en el artículo 255 del Código Penal en grado de consumado y con una participación contemplada en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Hasta ahí lo que dice en relación con los hechos del primer grupo, de lo que yo he definido como primer grupo de hechos. Pero, y lamentablemente, y ya con eso era suficiente, podrían haber terminado los hechos para ser conocidos por un tribunal en ese momento. No fue así, no ocurrió así. Ocurrió que con posterioridad a esas circunstancias lamentables se dieron una serie de hechos de los cuales me hago cargo a continuación por los efectos que tiene desde el punto de vista de la acusación que nosotros hemos interpuesto. Se lleva adelante una dinámica de hechos en que se trata de justificar y buscar razones para actuar como ellos habrían actuado. Y para esos efectos se entrega una versión completamente falsa de los hechos que como habían ocurrido, se afirman hechos inexistentes como disparos, agresiones, enfrentamientos de fuego cruzado, existencia de una línea de fuego, etcétera. Se escucharán aquí los antecedentes por ustedes de aquello que se trata de configurar como una falsa realidad, y esa falsa realidad se plasma, ya hemos escuchado algo de eso, se plasma en documentos, atestados, informes que se emiten por aquellos que se encuentran en el lugar, de hecho desobedeciendo un requerimiento del Ministerio Público que los insta a presentarse inmediatamente en la Fiscalía Local. En vez de eso se van a Pailahueque y ahí se produce una operación que tiene distintas figuras que tienen formas específicas de encubrimiento, en la cual un grupo se pone de acuerdo, asesorado por otros funcionarios de Carabineros, y generan una versión que en definitiva es la versión que va subiendo tanto en el mando policial como hacia las autoridades civiles, y también, muy importantemente desde el punto de vista de los efectos penales, hacia el propio Ministerio Público, y empieza a verificarse la expresión de aquello que se genera falsamente en las propias declaraciones y conductas que tienen lugar en el Ministerio Público local en esa misma noche. Es fundamental para esos efectos tener en cuenta que, por una parte, se destruye el registro de una cámara, pero que además había no una, habían numerosas cámaras de cargo fiscal en poder de estos carabineros y de los distintos grupos de carabineros que concurrieron al lugar de los hechos. Elemento que tiene, en ese minuto es negado, pero que va a ser de una importancia enorme para este tribunal, porque aquellos que hemos visto esos videos y los vimos durante la audiencia de preparación de juicio oral y están a disposición de todo y el tribunal los va a conocer, van a permitir una cosa que es de un tremendo valor probatorio. Nos van a poder llevar al lugar de los hechos, incluso antes de que Camilo Catrillanca muriera, y vamos a poder ver, escuchar los diálogos, ver el comportamiento, las medidas, qué es lo que se va haciendo. Vamos a poder ver a los acusados en acción en ese minuto y aquellos otros funcionarios de Carabineros que participaron en el mismo procedimiento, pero que actuaron correctamente. Eso es, a nuestro entender, una prueba que va a producir un efecto que es absolutamente decisivo respecto de las decisiones de fondo que el tribunal pueda tomar, porque de alguna manera nos van a poner exactamente en tiempo real en aquello que ocurrió. La primera versión falsa que se generó entre los acusados Valdivieso, ex mayor de Carabineros, y Nostroza, ex abogado de Carabineros, y los miembros de la patrulla del GOPE.
hay una primera declaración que suscrita por Alarcón, Ávila, Sepúlveda, Valenzuela y Pérez, hay una primera declaración esa noche que está suscrita con una declaración en que contiene absolutamente, digamos, una versión completamente falsa de lo que había ocurrido. Y esa declaración, además falsa, fue anexada al parte policial 1130, que fue el elemento conductor en el cual se informa de los hechos ocurridos. O sea, se aporta a un documento oficial con el cual el mecanismo de persecución penal empieza a cumplir con su finalidad, con su funcionamiento. Y en consecuencia, respecto de estos elementos, son autores ejecutores del delito de falsificación de instrumento público. Luego, las mismas personas, Valdivieso, Nostroza y los miembros de la patrulla, sostuvieron estos mismos hechos en la declaración que prestaron con fecha 15 de noviembre del 2018 ante los fiscales del Ministerio Público. Hay tan contestes respecto de la falsedad ya afirmada en la declaración anterior. Y de esa manera contribuyen a obstruir la actuación y la investigación que en ese momento empieza a llevar adelante el Ministerio Público. En esa parte nos parece a nosotros que se configura un delito de obstrucción a la investigación en los cuales les cabe participación a los acusados Sepúlveda, Valenzuela y Ávila como autores ejecutores. Excluimos respecto en esa situación la responsabilidad o una eventual responsabilidad de Alarcón y Ávila, sino por el hecho que los imputados a la investigación que estaban obstruyendo, según lo entiende mayoritariamente la doctrina, dicha conducta no es punible para quien resulta ser el imputado de la investigación obstruida. Esa es la posición jurídica que nosotros sostenemos y respecto a la cual puede haber discrepancia. La calidad de participación y la participación de Valdivieso e Nostroza en relación a este hecho de obstrucción nos parece que queda configurada dentro de la hipótesis del número 2 del artículo 15 del Código Penal en relación a la obstrucción a la investigación que estoy afirmando, ya que fueron ellos quienes instruyeron a los miembros de la patrulla del GOPE para declarar en forma falsa. No son ellos los que prestan la declaración, son ellos los que tienen el control de la situación, uno en calidad de abogado, el otro en calidad de superior jerárquico, y que ordenan el comportamiento y el contenido de aquello que se dice de manera mendaz. En el caso del acusado Valdivieso se da la circunstancia particular, como veremos aquí en el tribunal, que fue informado de la versión correcta de cómo ocurrieron los hechos. Además, fue informado de la existencia de una grabación audiovisual del procedimiento realizada por el acusado Ávila. Él tomó conocimiento, Valdivieso, de esos hechos el 14 de noviembre, cuando concurrió al lugar de los hechos y se entrevistó con sus subalternos, todos miembros de la patrulla del GOPE. Posteriormente a eso, tanto el acusado Valdivieso como Nostroza, en dependencias de Pailahueque, se reunieron con todos los miembros de la patrulla del GOPE, y eso ustedes van a poder escuchar y conocer los antecedentes de que hubo una reunión para estos efectos. No fue una circunstancia casual, fue una circunstancia, digamos, planificada, actuada, realizada, que tuvo lugar con un cierto orden y funcionamiento. Y ahí, dentro de esa reunión, entre otras cosas, se tomó la decisión de que el acusado Ávila destruyera la tarjeta de memoria que portaba, de la cámara que él portaba, de manera que toda la patrulla pudiera sostener que no había imágenes. Y las primeras afirmaciones esa noche, y lo podrán decir los fiscales que declararán, se podrá conocer por distintas maneras en este tribunal, esa noche la afirmación y durante las siguientes 48 horas fue que no habían imágenes. Precisamente esas imágenes negadas son las que nos permitirán ver aquí en este tribunal qué fue lo que ocurrió ese día. Ya terminando, señor presidente, miembros del tribunal, nosotros entendemos que la conducta de destruir la tarjeta de memoria de una cámara de cargo fiscal constituye el delito del artículo 242 del Código Penal de infidelidad de la custodia de documentos,
ya que la tarjeta de memoria de una cámara fiscal es un documento que se encontraba bajo la custodia de un funcionario público, como lo era en ese entonces el carabinero Ávila. Esto será probablemente también parte de la discusión jurídica anexa a este caso. Respecto de este delito en particular, nos parece que los acusados Valdivieso y Nostroza también tienen una calidad de autores del 15 número 2, y que en cambio los autores del 15 número 1 son los acusados Ávila y Pérez, según se verá y se podrá apreciar que discurrieron los hechos. Se configura además respecto del acusado y Nostroza, a nuestro entender, también el delito de prevaricación del abogado, el artículo 231, termino en un minuto. Sí, un minuto. Del artículo 231 del Código Penal, ya que además de instruir, dar una versión falsa de los hechos, acompañó a todos los funcionarios de la patrulla del GOPE al momento de prestar diversas declaraciones ante el Ministerio Público. Oportunidad en la que los acompañó en calidad de abogado de defensor privado de cada uno de ellos. Estas declaraciones se verificaron los días 15, 17 y 18 de noviembre del 2018 y tuvieron por objetivo asegurarse el acusado y Nostroza del contenido de las declaraciones que iban a prestar los funcionarios y reportó de esas circunstancias a sus mandos institucionales acerca del contenido de dichas declaraciones. Es decir, en el juego entre el abogado institucional y el defensor de confianza, el defensor privado, él privilegió el rol institucional, descubriendo así, respecto de terceros, secretos que no debían tener acceso a los mismos de acuerdo al derecho que tiene cualquier persona que recurre a un abogado. Nos parece a nosotros que eso configura, esos elementos configuran una circunstancia particular que es la infracción del artículo 231 del Código Penal. Esta falsa versión de los hechos quedó plasmada además en las declaraciones y documentos elaborados por la patrulla del GOPE y particularmente por el acusado Contreras respecto de aquello que se denominó resumen ejecutivo, documento que fue muy relevante porque es el documento con el cual Carabineros de la región informó a las autoridades centrales, es decir, a las autoridades superiores de Carabineros y ellas a las autoridades del nivel político central. Este informe, este resumen ejecutivo que ustedes conocerán, es completamente falso respecto a la narración y desarrollo de los hechos que fue entregado por esa vía al conjunto del país y a la comunidad nacional a través de sus autoridades. Esta conducta también significó que se elaboró una constancia en el libro de guardia de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Pailahueque, que también consignaba una versión falsa. Nos parece que el señor Contreras es autor del delito de falsificación de instrumento público en calidad de un delito consumado, del artículo 15, número 1. Voy terminando, señor presidente. Toda esta dinámica de los hechos que hemos señalado se ha podido establecer en virtud precisamente de la investigación que llevó adelante el Ministerio Público, con mucho esfuerzo y lo mismo por funcionarios de la Policía de Investigaciones. Además, se ha podido establecer en virtud de las afirmaciones que han podido acompañar, aportar a la carpeta de investigación por parte de destacados peritos de nuestro país. Se aportarán además al juicio pruebas los documentos falsificados. Se podrá apreciar directamente la forma y dinámica de los hechos en virtud de las imágenes, como decía, que se encontraban grabadas. Todo este cúmulo de antecedentes tenemos la convicción, sus señorías, que serán capaces de formar la convicción necesaria en el tribunal y suficiente de acuerdo al estándar legal para tener claro cómo ocurrieron los hechos, quiénes son sus responsables y cuáles son las sanciones que se les debe aplicar, todo conforme a derecho. Muchas gracias. Don Nelson. Gracias, señoría. Recordaba, señoría, miembro del tribunal, un estribillo de una antigua canción que señalaba que era peligroso ser pobre, amigo, decía el estribillo, y tendríamos que, en el contexto de este juicio, y lo que pasa en el resto del país, habría que agregar que no solamente es peligroso ser pobre, sino que también es peligroso ser joven, y en este caso específico, ciertamente que el ser mapuche le agrega un grado de riesgo mayor
lo cual acaeció lamentablemente con este crimen alevoso en contra de Camilo Catrillanca y los otros delitos con respecto al menor de edad. Más allá del frío relato legal, la calificación jurídica, pues en esto pensamos que se va a centrar básicamente la litis en la calificación jurídica de los delitos, dado que tal como ha sido referido por mis antecesores, los hechos fundamentales, no los accesorios ni los accidentales, los hechos esenciales, están indubitados. Y referiremos en generalidades con respecto a eso. Por lo tanto, me permito señalar algunos rasgos con respecto a la persona que fue asesinada, a don Camilo Catrillanca Marín, asesinado. Sí, no está con medida cautelar de prisión preventiva, por lo tanto no puede salir a abandonar el hall de este tribunal. ¿Sí? Sí, y si pudiéramos abrir un poco más la ventana también para que circule un poco. Ya. Don Nelson, no se preocupe, ese tiempo no se le va a dar. Mientras no altere el desarrollo de la audiencia. Lo estábamos escuchando atentamente, don Nelson. ¿Quién era Camilo Catrillanca Marín? Al momento de ser asesinado de manera alevosa, según nuestro criterio, él tenía 24 años, tenía una hermana y un hermano menor que él. Era hijo de Marcelo y Teresa, nieto de Juan Catrillanca, lonco de la comunidad tradicional ubicada en la comuna de Ercilla. Desde muy pequeño fue testigo y actor de la represión sufrida por sus familiares, miembros de su comunidad y él mismo, por su legítimo derecho a recuperar las tierras que le pertenecían ancestralmente. Participó activamente en ese mismo proceso de recuperación territorial. Al momento de su asesinato, Camilo Catrillanca tenía una hija de 5 años, Guacolda, y su pareja, Caterina Antío, estaba embarazada. Se encontraban construyendo su casa definitiva al interior del territorio que tanto sacrificio había costado recuperar. De hecho, ese día se disponían a celebrar el término del radier en el cual iba a ser construida definitivamente su casa familiar. Hoy día se encuentran acá Catherine, su pareja, su hijita Guacolda, y en sus brazos su hija menor. Se llama Camila Quiñe Allén. Camilo no alcanzó a conocerla. Lo asesinaron 6 meses antes de que ella naciera. Pues cuando venía de vuelta en su tractor, a no más de 20 kilómetros por hora, que es lo que corría el tractor, desarmado, se encontró de frente con miembros del Comando Jungla, quienes, al girar, le dispararon por la espalda sin mediar provocación alguna. Alguna otra breve reseña, señoría, si me permiten, con respecto a lo que pareciera un capítulo de una famosa novela, que es la crónica de una muerte anunciada. Camilo Catrillanca estudió en el Liceo Técnico Agrícola de Pailahueque y en medio del primer remesón de los estudiantes secundarios el año 2012, conocido como mochilazo, se convirtió en vocero de la movilización de ese Liceo Técnico Agrícola. Liceo Técnico Agrícola que fue donado por gobiernos extranjeros para ser utilizado justamente en la preparación y perfeccionamiento de los jóvenes de esa comunidad. Tenían alrededor de 180 jóvenes estudiando con régimen de internado incluso. El edificio donde funcionaba el Liceo Pailahueque, el mismo en que se educó Camilo Catrillanca,
es ocupado como cuartel de las Fuerzas Especiales de Carabineros y de allí salieron los que asesinaron a Camilo y ahí se fraguaron las mentiras que pretendían establecer el montaje al cual ya prácticamente nos tienen naturalizados. ¿Qué mejor ejemplo acerca de las prioridades que tiene este Estado chileno con respecto a los jóvenes y en específico con respecto a los mapuches de este país? A mediados del 1917, tuvimos conocimiento, entre otras cosas, por un reportaje de ciperchile.cl, tuvimos conocimiento que la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros lo tenía como uno de sus blancos, sin especificar ningún delito ni nada, solamente por su participación en grado de dirigente, como vocero de la movilización estudiantil en la zona de Ercilla y sus actividades tendientes a la recuperación territorial, la cual fue efectiva. Esto es en el contexto de la llamada Operación Huracán, cuyos partícipes activos ya están siendo acusados por el Ministerio Público, específicamente general y mayor, con penas superiores solicitadas en la acusación fiscal a 20 años, para que tengamos el contacto de lo que significa esto, contexto. El tercer aspecto que quería realizar en este breve contexto de situación con respecto a lo que llamaba una crónica de una muerte anunciada es la aparición del Comando Jungla, pues. Tal como se refirió anteriormente. El 28 de junio de 1918, el presidente Piñera viajó a la región para declarar que se iba a establecer este comando con instrucción en el extranjero, tácticas antiguerrilleras, etcétera, etcétera, para combatir al terrorismo en la zona de la región de la Araucanía, específicamente en Mayeco. En esa ocasión también estuvo presente el ministro del Interior, Andrés Chadwick, acompañando al presidente Piñera. Y le dieron el vamos con bombo y platillo y con toda la prensa para avalar el actuar de este comando. ¿Quiénes son los victimarios en este caso del homicidio, calificados en calidad de autores, según esta parte? Don Patricio Sepúlveda Muñoz era el jefe de la patrulla, o copo, es el nombre jerga, digamos, policial, que se conoce el copo del GOPE. Por lo tanto, su papel era mantenerse un poco retrasado en el centro del equipo que está actuando, porque él es el que da la orden o de disparar o de detener los disparos. Declarado, todo esto está declarado por los mismos miembros de la patrulla en comento. Don Braulio Valenzuela Aranguis, cabo, con escopeta, calibre 12, sus primeras dos declaraciones dice que él dispara con postas de color azul. Ya en diciembre, cuando está completamente develado todo el intento de montaje, reconoce que él dispara 3 cartuchos de color burdeo, si no me equivoco, que contienen plomo. Uno de ellos, según su propia declaración, directo al tractor, que se encontraba de espaldas. Don Carlos Alarcón Molina, ya sabemos que es el autor directo del disparo mortal en contra de Camilo Catrillanca, dispara una ráfaga inclusive al principio, y don Raúl Evaristo Ávila Morales, también con un Colt M4 calibre 5.56, quien realiza al menos 3 disparos reconocidos por él mismo, uno de ellos periciado en el tractor. Este grupo de élite es un grupo de élite de carabineros. Hay que insistir en eso, con alta especialización en el manejo de armas y en tácticas especiales. Hechos indubitados y relevantes. No me voy a referir, por una cosa de economía procesal, a los que ya se han referido mis antecesores. En primer lugar, existe un peritaje tanatológico que ha concluido que el fallecimiento de Camilo se produce efectivamente por la herida penetrante de la bala. Y el detalle importante aquí, señoría, con respecto a estas tesis cuasi delirantes, respecto a rebotes u otros tipos de circunstancias de la bala, el 100% del encamisado de ese proyectil se encontró al interior del cráneo de don Camilo, según se referirá en los peritajes que traen a estrados. Existen 3 funcionarios disparando en contra del tractor.
Ese es otro elemento importante, no solamente con respecto a la teoría del caso, sino que los hechos indubitados, en el que se movilizaban Camilo Catrillanca como conductor y el adolescente MAPC como acompañante en la zona del Tapabarros. Esto está refrendado no solamente por las declaraciones del adolescente, que afortunadamente sobrevivió para echar abajo este burdo montaje, sino que también es posible extraerlo de los peritajes balísticos y de las secuencias grabadas audiovisual que demuestran la efectividad de este aserto. Los tiros se producen también, otros hechos individuados, desde la parte posterior y de acuerdo a las propias declaraciones de los señores Alarcón, Ávila, que dispara al menos 3 tiros, según ya referí, y Valenzuela, la conducta es simultánea. Vale decir, los 3 miembros de la patrulla que disparan en contra del tractor lo hacen de forma simultánea. E insisto, según propias declaraciones de los restantes miembros, el que no lo hace por una disposición táctica. Este es un grupo compacto, con alta especialización, amplia experiencia y se conocen de memoria para actuar. La conducta de los imputados es dolosa, precisamente. Y este dolo está dado por la posición de la víctima al momento de recibir el tiro, la posición del vehículo de espaldas a 10, no más de 10, 12 metros de estos tiradores en un día, con luz del día, la posición de los tiradores, que es precisamente por la espalda, en una zona asegurada, en situación de abanico con respecto al tractor. No estaban en contexto de tiroteo, no estaban en contexto de la comisión de un delito flagrante que pudiera poner en peligro la vida o la integridad física de los funcionarios que participaban en el procedimiento. Se intentó dar a entender en un principio que estos disparos se habían efectuado, habrían sido disuasivos para efecto de detener la huida del tractor, o para evitar, como se señaló antes incluso, que existía fuego cruzado. Un detalle importante que deben conocer su guía, que también es un hecho indubitado, es que estos funcionarios llevaban otro armamento aparte de estas carabinas o fusiles de guerra M4 marca Colt. Todos ellos, los 4, llevaban un Jericó al cinto calibre 9 milímetros, porque una de las explicaciones técnicas, porque son de alta especialización, es que ellos no realizan disparos al aire con ese fusil porque existe un riesgo mayor al descender la bala, por la velocidad que tiene, de provocar un daño en un lugar cercano. Pero ellos llevaban una pistola al cinto, llevaban escopetas en el furgón. Sin embargo, la decisión estratégica, dolosa, fue disparar en contra de estos jóvenes desarmados con su fusil de guerra. Se habla de disparos al aire. No existe ninguna versión, o sea, no existe ninguna evidencia que esto haya sido así. Todo lo contrario, los impactos son directos, los que están indubitados, insisto, en contra del tractor en que se encontraban estos jóvenes. Las advertencias eventuales que hubieran habido para detenerlo, cosa que sin duda que no invalida el dolo homicida, pero si es que existiera algún intento por ese lado, fueron básicamente inexistentes por cuanto el poder de fuego comienza inmediatamente y comienza con ráfagas. Y eso también está presente en los medios audiovisuales. Por lo tanto, no existe bajo ningún respecto algún tipo de circunstancias que amerite justificar el actuar o la magnitud del actuar homicida de un personal altamente entrenado en la utilización de armas de fuego, como ya he dicho, que conocía realmente cuál es el poder del arma y cuál es el daño que provoca. Todas las maniobras posteriores al hecho criminal principal, las falsas declaraciones, el inculpar a las víctimas en supuestos delitos, las declaraciones de generales y autoridades políticas apoyando la fraudulenta versión, solo tenían por objeto asegurar nuevamente la impunidad, creando un nuevo montaje siguiendo el modus operandi de los crímenes de Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collido, referido solo a modo ejemplar, entre muchos otros
que lamentablemente se siguen sucediendo en el Chile actual. Como corolario de la reseña anteriormente descrita, señoría, en concepto de esta parte querellante, los hechos descritos configuran claramente el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal. No es un homicidio simple, no puede ser un homicidio simple bajo ningún punto de vista. No es una riña, no tiene ninguna cabida, y la alevosía inherente a la circunstancia primera está definida por nuestro legislador en su artículo 12, número 1, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro. Ya algo refirieron mis colegas, digamos, con respecto a estas características. ¿Qué mayor indefensión? ¿Qué mayor sobreseguro y qué mayor acto a traición puede existir que dos funcionarios del Estado, preparados, altamente calificados, disparen por la espalda a dos jóvenes desarmados, provocándole a uno la muerte? No quiero extenderme con citas de jurisprudencia, pues los hechos hablan por sí solos, e independiente de la retórica y el intento que se puede hacer llevar a esta causa a una suerte de ingeniería jurídica, en cuanto a los 200 días por la obstrucción, las 4 TM, por esto, nosotros solamente estamos acusando aquí por el homicidio calificado respecto a estos 4 funcionarios y a los otros 4, los 3 funcionarios restantes, 2 oficiales, el chofer de la patrulla y el abogado Inostroza Quingir, como encubridores de este delito. No solamente porque las penas referidas a este grado, a este delito atribuido por la acusación, nos parecen más razonables con respecto al daño, sino porque no vemos sinceramente ninguna manera en que, ajustado derecho, se pueda arribar a una decisión distinta con respecto a la calificación jurídica señalada por este acusador. Creo importante destacar solamente 3 hechos con respecto por la circunstancia de alevosía. Hay que hacer referencia a lo siguiente. Los funcionarios tienen la experiencia, el conocimiento, los alcances de los disparos y este tipo de armamento, han recibido instrucción tanto en Chile como en el extranjero, realizan diversos entrenamientos y prácticas habituales de tiro, precisamente para mejorar su calidad de tiro. En el caso, un funcionario policial declara ante Fiscalía y da cuenta de los grados en los cuales está calibrada el arma precisamente para mejorar la puntería de los disparos, cosa de evitar cualquier error o falla en apuntarle a un blanco. Conclusión: dispararon teniendo claridad y certeza de que le iban a dar a dicho objetivo. Ellos definieron el objetivo al cual disparar de manera voluntaria y determinada. Porque este es otro punto importante, señoría, en referencia al eventual alegato del rebote. ¿Por qué se plantea el rebote? Pues el tractor llevaba una plancha metálica adosada, que es una parte de la placa, digamos, que baja del tractor, en la parte trasera, que tiene unos orificios de alrededor de 8 centímetros de diámetro. Por lo tanto, eso es lo que impidió que más balas, más proyectiles llegaran al cuerpo tanto de Camilo como del menor de edad. Y por ende, esos proyectiles quedaron incrustados en la pala que estaba levantada del tractor. Luego, este es un hecho irrelevante con respecto a la subjetividad de los personajes las personas que están sometidas a juicio. Luego que se efectúan los disparos, el copo del golpe avanza y detiene al menor de edad. No prestan ningún tipo de ayuda a Camilo. Nada. Están los videos que lo demuestran. Lo dejan en el tractor herido, sangrando y echado hacia adelante. Declaraciones dan cuenta de que sí se ve las heridas y la sangre en su cuerpo. Aún así no prestan ayuda de ningún tipo.
esperan unos minutos, al menos 3 minutos, y es otro grupo de carabineros que llega a posteriori de esos minutos, de fuerzas especiales, quienes prestan ayuda al detenido y luego lo sacan del lugar, cosa que demuestra el video que fue viralizado por las redes sociales de un teniente de carabineros que se encuentra con un grado de desesperación importante porque él considera que todavía Camilo en ese momento se encontraba con vida. Este copo del golpe sigue su camino sin más. Con plena frialdad, continúan efectuando el procedimiento hasta arribar a la base de Pailahueque. Conclusión, actuar frío, sin intención alguna de ayudar al herido cuando éste aún estaba vivo. Así lo dicen fuerzas especiales, que van a declarar acá, y están los videos que lo demuestran, quienes lo socorren. Sabían que había un herido porque lo vieron y porque el menor también se los dijo. Y ellos solo se preocupan de reducir al menor, golpearlo y detenerlo. De todas las declaraciones de los funcionarios no hay contradicción alguna en que todos reconocen que los disparos se efectúan cuando el tractor da un giro y les da la espalda. Todos los disparos los realizan hacia un objetivo que les da la espalda, donde hay 2 personas desarmadas que no agreden a carabineros ni entorpecen el procedimiento policial. Sin justificación les disparan en reiteradas oportunidades varias personas en superioridad numérica y de armamento, actuando absolutamente sobre seguro. Respecto al grado de participación, establecimos en nuestra acusación, señoría, la calidad de coautores del delito y más allá que un problema de fondo, queremos señalar solamente con respecto a esta participación de acuerdo al 15 número 3, que afecta a 3 de los acusados, que a nuestro mover se dan todos los requisitos que establece este artículo 15 número 3, el concierto previo, el dominio pleno del hecho y efectivo del hecho delictivo, dolo común en el actuar de la patrulla, son algunos de los presupuestos que se acreditarán durante el transcurso de este juicio. Con respecto a los delitos de encubrimiento, el delito de homicidio frustrado, homicidio consumado, pero en calidad de encubridores, digamos, de los señores Pérez, Contreras, Valdivieso y Nostroza, reiterar lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal, máxima de la filosofía aristotélica que rige nuestro pensamiento, al menos hasta hoy día. El encubrimiento, sin duda, el capítulo segundo, el ocultando, alterando, utilizando el cuerpo. Los efectos o los instrumentos del delito. Aquí, obviamente, que la intención fundamental fue ocultar, alterar o inutilizar los efectos. Dentro de los efectos caben toda la serie de cuestiones que hicieron, toda la serie de maquinaciones, actuaciones, que nosotros pensamos que se encuentran todos esos delitos menores, se encuentran subsumidos en esta figura y le da peso y consistencia a un hecho que fue unívoco, simultáneo, que es el principal, que es el homicidio calificado. En este caso, al encubridor se le castiga bien porque su conducta supone un obstáculo para la administración de justicia o porque causa una nueva lesión al bien jurídico quebrantado por el delito. Está absolutamente claro que, a nuestro modo de ver, este presupuesto básico de esta forma delictual, los presupuestos fácticos se encuentran absolutamente acreditados y van a quedar claros durante el transcurso del juicio. Otro aspecto importante, se ha dicho acá, que ellos actúan como agentes del Estado. Fueran carabineros, las maquinaciones las hicieron en el cuartel policial, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para este querellante, para esta parte querellante, tampoco queda ninguna duda con respecto a las agravantes que tendrían que ser consideradas por vuestra señoría en caso de arribar a la condena respectiva. El carácter de funcionarios públicos está fuera de toda duda e indubitado. Que se prevalecen de ese carácter para cometer el delito, también está fuera de toda duda, aunque parezcan ahora como exfuncionarios de Carabineros, en el momento lo eran. El delito se cometió en despoblado, en un lugar en que estaban solamente ellos, con todo su poder de fuego y expertise, y 2 jóvenes en un tractor a mal traer en un camino rural. Y se intentó, se emplearon medios y se trataron de establecer circunstancias
que añadieran la ignominia a los efectos propios del hecho. Tampoco hay duda con respecto a eso. Estamos adelantando, si ya son alegaciones de 343, la idea Sí. es que podamos ver cosas que Señoría. tenemos que tener durante el juicio. La necesidad de justicia. Para ir terminando, el contexto nacional, los reiterados informes de derechos humanos sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos, exigen que se dé lugar a una condena ejemplarizadora con el máximo que establece nuestro sistema punitivo, que tenga en cuenta la reparación del enorme daño causado no solamente a la familia, sino también, obviamente, al pueblo de las comunidades mapuche, pero también este es un acto delictivo que afectó al país entero y que fue preámbulo, este asesinato, de todo lo que vino posterior, a partir del 14 de octubre, con este despertar, en que no es casualidad que el rostro de Camilo Catrillanca acompañe a los miles de jóvenes que luchan por su dignidad. Por todo lo anterior, señoría, solicitamos que en el transcurso del juicio realicen su labor como es habitual y que lleguen a una, para nuestro punto de vista, condena sin duda, e insisto, que el centro dentro de la calificación jurídica para nosotros, digamos, indubitado la calificante del delito solicitado y también del encubrimiento con respecto a los otros partícipes. Eso, señoría. Muchas gracias. Entonces, atendido la hora, vamos a disponer un receso. 11:15, la idea es que estemos acá. De vuelta ya en cada uno en su ubicación y nuestra intención es que los alegatos de apertura sean escuchados todos el día de hoy. Por lo tanto, podemos concentrar eso. Se agradece el poder de síntesis que pueden tener ustedes. La idea es que, como ya lo hizo al menos uno de los abogados acusadores, ¿cuáles son los elementos relevantes que nosotros debemos tener especial consideración? Ya sabemos cuáles son los hechos, sabemos la calificación jurídica, pero ¿cuáles son los elementos relevantes que ustedes creen que nosotros debemos poner especial atención? Es lo que nos interesa. Bien, receso, 11:15, todos citados.